Blood and Wine es una de las expansiones de The Witcher 3 Wild Hunt y se lleva a cabo en Toussaint, dentro del mismo universo de la saga y los videojuegos. El día de hoy analizaré la historia, los personajes, el mundo y las mecánicas de la expansión para ver si cumple con las expectativas que el juego principal dejó. Vamos a entrar en detalle. En primer lugar, debo decir que si esperabas ver algo diferente en esta expansión de lo que vimos en The Witcher 3 Wild Hunt, lamento decirte que pocas cosas cambiaron en el combate y dinamismo del juego. La dinámica de los contratos es la misma, que no era mala. A mí me gustaban las misiones de encontrar y matar a los monstruos y no creo que pudieran haberlo hecho de otra manera. Los tesoros son resguardados por enemigos que debes destruir para poder acceder al contenido de los cofres, o también deberás destruirlos para colocar una bomba en el cubil de algún monstruo que se apropió de los campos de un alto señor de Toussaint. En ese sentido, las misiones son las mismas. Esto, en mi opinión, es malo, pues podría decirse que no se fomenta la exploración del mundo debido a que no hay un incentivo real para hacerlo, ya que es muy parecido al juego principal, entonces no valdría la pena hacer toda esa búsqueda de tesoros 2 veces, por ejemplo. Ahora, si tienes el objetivo de obtener todos los diagramas de las espadas y armaduras según las diferentes escuelas, entonces sí te recomiendo explorar las cuevas y los puntos desconocidos del mapa, pero hay que decir que no es necesario para completar la trama principal o secundarias. El mundo de Toussaint es bellísimo. Al comienzo de la historia nos regalan una propiedad que podemos mejorar a cambio de dinero que nosotros mismos conseguimos en el juego. En The Witcher 3 no es difícil conseguir dinero, de hecho hay muchas actividades que te permiten conseguirlo rápidamente, como son las carreras de caballo, las peleas de puño o los contratos, y el vender objetos también puede ayudarte con eso. En la casa puedes guardar objetos en el alijo, importante pues en este juego se tiende a lootear mucho y la cantidad que puedes llevar no es muy alta. También puedes colocar tus armaduras en unos expositores que te dan si pagas al mayordomo de la casa. Eso está muy bien, pues incentiva a conseguir las piezas de armaduras completas para que se vea bien la casa. Y dependiendo de las decisiones que tomes en una que otra misión, podrías conseguir empleados adicionales que te ayudarán en el hogar, como por ejemplo una cocinera. Ahora bien, la historia de Blood and Wine es muy buena para hacer una expansión, es completa y al final te deja satisfecho por lo que tiene para ofrecer. Sin embargo, tiene problemas de los que hablaremos más adelante. Lo que más me gustó es la ambientación en la que se lleva a cabo la historia, es decir, Toussaint, ya que es un mundo salido de un cuento de hadas en sentido literal. A pesar de que es muy similar en texturas y colores al juego principal, me pareció que el mundo era muy hermoso. Pero lo que es interesante sobre Toussaint son los personajes y la idea que CD Projekt Red busca mostrar, y es algo que además está implícita y explícitamente en los libros. Esta idea es que los cuentos de hadas no existen, pues después del felices para siempre vienen responsabilidades y problemas que no son fáciles de solucionar, a menos que tengas un brujo como era el caso de la duquesa de Toussaint, Henrietta. La historia tiene como base una serie de asesinatos que están afectando la paz y tranquilidad que se vive en Toussaint, pero no todo lo que aparenta ni en la vida real ni en los cuentos de hadas. Sobre esa premisa, Geralt deberá encontrar al monstruo detrás de los asesinatos, y aquí es cuando se vuelve interesante, pues el brujo comienza a descubrir pistas que transforman el caso y por ende la historia. Esto debido a que la hermana de la duquesa está detrás de estos ataques. El nombre de la hermana es Syanna y es el mejor personaje de la expansión, pero de lejos, pues sus motivaciones son reveladas de una manera muy emotiva que está ligada a la premisa de la historia, es decir, a través de los cuentos. La misión por colinas y valles es sencillamente la mejor del juego, pues tiene momentos estelares como encontrar en la torre más alta a Rapunzel ahorcada con su propio cabello, algo directo y obvio pero que deja el mensaje claro de que esta historia no es un cuento de hadas, pero además de que desmiente la necesidad de que una buena historia tenga un final feliz. Esta misión nos muestra el lado más humano e infantil de Syanna, la supuesta villana de la que su familia tanto quería deshacerse. Syanna es en realidad la víctima de la historia, eso queda muy claro y lo podemos descubrir si leemos la entrada del diario de la institutriz que ella y su hermana tenían en la infancia. Esto es bueno ya que nos impulsa a leer las entradas de los libros y códices que están regados a lo largo del juego, y a pesar de que los videojuegos son una adaptación de los libros y por ende son un producto aparte, no deja de ser importante documentarse sobre el lore y la mitología del universo de The Witcher. En ese diario se nos revela que Syanna era solo una niña traviesa que le encantaba gastarle bromas a los guardias con su hermana. Sin embargo, Henrietta no recibía castigo alguno, pues su hermana era la difícil, la peor de las dos. Sin ninguna justificación se le culpaba por algo de lo que era inocente, y eso era por haber nacido bajo la maldición del Sol Negro. Esta maldición consistía en que los niños que nacían bajo el Sol Negro eran por naturaleza malvados. Una estupidez, lo sé, pero una beneficiosa para la trama ya que es producto de la época en la que está ambientada la historia, y esto le otorga verosimilitud al universo, pues las supersticiones de los campesinos eran comunes en la época medieval.
No importaba lo que Cyanna hiciera, sus padres y sus consejeros iban a juzgarla por su condición de nacimiento. Todo llega a su punto máximo cuando Cyanna y su hermana le gastan una broma a uno de los caballeros de su padre. Cyanna automáticamente tiene la culpa, aunque fuera idea de Henrietta, y a Cyanna la mandan lejos, la destierran de su hogar y de su familia, mientras que su hermana permaneció callada. Esto hizo que Cyanna le guardara rencor y con razón, así que para vengarse asesina a todos los caballeros que la maltrataron. Uno de ellos incluso la violó después de que la exiliaran, y la última en su lista sería su hermana, la duquesa. Para lograr sus objetivos, Cyanna se alía con un vampiro llamado Dettlaff, con quien mantiene una relación, pero con el propósito de usarlo para sus planes. Y es aquí donde encontramos uno de los problemas en la historia, ya que la trama llega al punto en el que para avanzar necesita de una conveniencia que no es muy verosímil dentro del universo creado. Esta inconsistencia es la necesidad de que Dettlaff reciba la explicación del engaño por parte de Cyanna 3 días después, cuando la tiene ahí frente a él para confrontarla. Si Cyanna no aparece en 3 días, él destruirá Toussaint y a todos sus habitantes. Es incoherente pensar que un vampiro anciano que ha vivido siglos haya sido engañado por Cyanna. En la historia se nos dice que están enamorados, pero no hay evidencias de ese amor, otro que el asesinato en serie que Dettlaff hizo por Cyanna, pero lo hizo sin conocer las intenciones ocultas de la joven. Esto me parece extraño, sabiendo que es más sabio que ella, y es aún más extraño que la amenace con asesinar a todos en Toussaint en el plazo de 3 días si no le da una explicación por sus acciones. ¿Por qué habría de importarle a Cyanna que Dettlaff asesine a todos? Ella aborrece ese lugar, quisiera verlos a todos muertos. Podríamos pensar que Cyanna solo quiere muertos a los responsables, pero no me parece del todo claro. Se deja para la interpretación y me parece que rompe con la idea que teníamos del personaje. Esto último aplica tanto para Dettlaff como para Cyanna. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues al principio de la historia recordemos que Dettlaff se corta su propia mano porque siente culpa después de haber cometido el primer asesinato. Además, Regis, amigo íntimo de Dettlaff y de Geralt, dice que Dettlaff siempre ha sido muy pacífico, aunque también menciona que los vampiros sienten todas las emociones de manera más intensa que los humanos, y con esto es como si trataran de justificar las acciones de Dettlaff, pero fallan en el proceso ya que no es suficiente. Es cierto que él es muy orgulloso y la traición de Cyanna pudo haber sido un detonante para sus deseos de sangre, pero no me parece realista que incluso intente asesinar a su amigo de toda la vida y de paso cometer genocidio en Toussaint. Es un detonante flojo para el personaje y un punto de giro mal desarrollado. Se pudo haber hecho mucho mejor profundizando en las motivaciones de Dettlaff o mostrándonos por medio de los flashbacks el amor que Dettlaff tanto añoraba y que tal vez Cyanna le recordara algún amor del pasado, o que de pronto antes ya hubiera sido traicionado y esto hiciera que reaccionara de esta manera. Pero por cómo lo hicieron no tiene una verdadera justificación, otra que los vampiros son malos y no pueden convivir con los humanos. Si eso fuera cierto, entonces Regis también sería como Dettlaff. Incluso si quisieran mostrar eso, hubieran dejado que viéramos más los efectos del alcoholismo que causa la sangre en los vampiros. Lo vimos a través de Regis, pero no a partir de Dettlaff. Además de que solo causa en Regis un efecto momentáneo y después no vuelve a mencionarse. Me da la sensación de que trataron de darle demasiadas interpretaciones a esa batalla entre Regis y Dettlaff para intentar justificarla, pero al final no se centraron en nada en concreto y eso hace que el jugador quede con una sensación de insatisfacción. Cyanna sin duda es un personaje muy interesante. Su arco narrativo se cierra en los 3 finales disponibles en el juego, que dependiendo de la dirección que escojas en la misión La Noche de los Colmillos Largos, terminará desbloqueándose unos sobre otros. Pero debo decir que en esto también hay una incongruencia, ya que antes de que Cyanna complete o no su venganza, dependiendo de tus decisiones, ella no muestra ningún tipo de arrepentimiento cuando antes se mostraba dispuesta a evitar que Dettlaff destruyera la ciudad. Así que hay una contradicción aquí, pues somos nosotros, a partir de Geralt, los que tenemos que convencer a Cyanna de que el odio que siente por su hermana no es bueno. Y me parece algo forzado. Hubiera sido mejor que Cyanna se diera cuenta por sí sola, o que de plano no hubiera intentado evitar la matanza de la ciudad si lo que quería era caos. Así que su arco narrativo se cierra, pero no satisfactoriamente, pues los escritores beneficiaron la capacidad de decisión o de influencia de Geralt y por ende del jugador sobre la trama, en lugar de beneficiar la evolución del personaje. Ahora sí, hablemos de los finales. Mi favorito obviamente es el final feliz, ya que las 2 hermanas quedan con vida y se perdonan, aunque ya mencioné por qué se sentía raro que esto sucediera, ya que la intención no venía de Cyanna sino de Geralt. Por otro lado, también me encanta el final en el que Cyanna asesina a Henrietta y termina siendo asesinada con ella. Es un final muy trágico, pero al mismo tiempo tiene sentido, pues el mundo de Toussaint no es el escenario de un cuento de hadas, y ese final lo representa a la perfección. El otro final no me gustó para nada, pues Dettlaff asesina a Cyanna y Geralt cae en desgracia ante los ojos de la duquesa.
Ahora hablemos de los epílogos de los finales. Solo me pareció interesante el del final feliz y el del trágico. El primero debido a que Geralt rompe la cuarta pared para hablarnos y despedirse de nosotros. Un toque muy emotivo que cierra con broche de oro la aventura de más de 200 horas que tuvimos con el brujo. Y el epílogo del final trágico me pareció interesante porque se muestran las tumbas de la duquesa y de Siana. La primera está llena de flores y la segunda no tiene ninguna, así que como Geralt podemos elegir si ponerle las flores a Henrietta o a su hermana. Si eliges a Siana, el brujo dirá que por fin podrá descansar y que nadie conoce la verdadera historia de Siana, sino que la convirtieron en la villana porque necesitaban a alguien a quien odiar. Los diálogos en ese sentido estuvieron explicativos, pero no le quita emoción al momento en mi opinión. Hablando de diálogos, al igual que en el juego principal y en el DLC Hearts of Stone, los diálogos están muy bien construidos, me gustaron mucho, pues las conversaciones son realistas y por ende disfrutables. Esto es algo extraño en los RPGs debido a que en la mayoría de las historias los diálogos se utilizan para extraer información importante para la progresión del jugador. Sin embargo, en The Witcher 3 siempre se beneficia la construcción de los arcos narrativos de los personajes a partir de los diálogos y no se olvidan del hecho que los diálogos son acción. Por otro lado, en la misión de la Noche de los Colmillos Largos hay otra manera de llegar a los finales de la expansión. Como sea, obtendrás el final trágico o el final que no me gustó y que mencioné antes. Pero a pesar de esto hay algo que vale la pena comentar en esta misión, y es que descubrimos que el personaje de Oriana es un vampiro. Esto ya lo sabíamos al jugarlo, pues se nos revela en uno de los trailers del juego, una cinemática llamada A Night to Remember, que tiene lugar en Toussaint, pero solo te darás cuenta de que el vampiro al que se enfrenta Geralt es Oriana cuando comienza a sonar la canción del tráiler, ya que hicieron muy bien en ocultar las intenciones de la mujer y en dejarnos ver que ella era un vampiro, pero sin revelar cómo llegaríamos a enfrentarnos a ella. El tráiler está situado en el futuro, ya que en esta misión no podemos enfrentarnos a ella, y eso está bien, porque ahora sabemos la causa y el resultado. Geralt la mata por alimentarse de la sangre de niños que dice ayudar en su orfanato. No tengo nada más que añadir, fuera de que la revelación es excelente y es producto de un buen marketing que demuestra que el juego tuvo una buena planeación en su historia. En conclusión, la expansión de Blood and Wine trata de desmontar los ideales caballerescos a partir de personajes grises que tienen un potencial inmenso para hacer de esta historia una subversión del género de fantasía. Y a pesar de sus fallos, la historia logra ser increíblemente divertida y gracias a Toussaint se siente verosímil. La saga de videojuegos siempre ha sido exitosa a la hora de capturar los momentos emotivos a partir de conversaciones con los personajes que rodearon al protagonista Geralt de Rivia, y qué mejor que acabar el viaje con una de esas conversaciones en las que se recuerdan los viejos tiempos y se hace un homenaje a la amistad, a la fantasía y a las buenas historias, porque vaya viaje el que tuvimos. Si el video te gustó, suscríbete y dale me gusta. Gracias.